bendiga más. Estamos más que contentos, le damos gracias a Dios porque en esta noche empezamos esta gran actividad que el Señor nos ha puesto en las manos a cada uno de nosotros de esta iglesia, y es un gran privilegio que Él me haya tomado a mí como instrumento para hablar de su palabra en esta semana, y es el primer día. Estoy muy contenta con el Señor y le doy gracias porque me ha tomado como un instrumento en el día de hoy. Esperamos que el Santo Espíritu de Dios sea quien hable en esta noche, porque sin Él nada somos, sin Él nada puedo hablar, sino con la dirección del Espíritu Santo es que hacemos todo lo que hacemos. Le damos la gloria y la honra a Él, porque solamente Él se la merece. Vamos a orar en este momento para darle inicio al estudio o a la conferencia. Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias, oh Dios mío, te doy de manera especial por haberme tomado como un vaso, como un instrumento para predicar tu palabra en esta noche. Gracias, oh Dios, te doy. Señor, pon palabra en mis labios, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean palabra tuya, oh Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta actividad, Señor, y que tú te glorifiques grandemente, sobre todo en la familia, Señor, porque ese es el propósito, Dios mío, de esta actividad, que tú te glorifiques, que tú, oh Dios mío, entre en cada familia, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Como muchos de ustedes, quizá todos, han escuchado el anuncio, el primer tema que se va a tratar es el propósito familiar de Dios. El propósito familiar de Dios. Dentro del tema también vamos a tratar 4 subtemas. Esos 4 subtemas es el hombre, el matrimonio, la primera familia y la sociedad de ese tiempo, o sea, de aquel tiempo. La primera sociedad, la primera familia. Esos son los subtemas que vamos a estar tratando en esta noche. El propósito familiar de Dios. Dios no solamente formó al hombre, sino que también formó a la mujer. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Él primeramente, como todos saben, creó los animales, creó las plantas, creó todo. Pero cuando Él creó los animales, entonces se dio cuenta que tenía que haber un ser superior a los animales para que fuera la persona que dirigiera la creación de Dios, que dominara sobre esa creación. Por eso entonces Dios creó al hombre, formó el hombre. Y cuando hablo de hombre también ahí menciono la mujer, porque también Él formó la mujer. Cuando ustedes conocen la historia, Él le dio un sueño profundo a Adán y de la costilla de Adán formó la mujer. Pero no solamente Él formó al hombre y la mujer, sino que también Él diseñó el matrimonio y también diseñó la familia. ¿Para qué? Para culminar su propósito supremo, porque Dios tenía un propósito, tiene un propósito para con la familia. ¿Qué es un propósito? Todos sabemos, ¿verdad?, lo que es un propósito. Todas las cosas que hacemos en este mundo, que vamos a emprender, lo hacemos con un propósito. Si estudiamos, lo hacemos con un propósito. Si trabajamos, lo hacemos con un propósito. Si nos casamos, lo hacemos con un propósito. Si formamos una familia, también lo hacemos con un propósito. Pues Dios también tuvo un propósito, tiene un propósito para la familia. Pero solamente con el hombre, Él no iba a cumplir ese propósito, porque se llama propósito familiar. Luego entonces, la familia tiene un rol
o un propósito muy importante en los planes del reino de Dios aquí sobre la tierra. La razón primordial de la familia, del hogar, es que se comunique, que se preserve y que se promueva el dominio de Dios. Ese es el propósito principal de la familia. Óigame bien, que se comunique el dominio de Dios, pero no simplemente que se comunique, sino que se preserve. No es que yo a mis hijos le voy a hablar hoy y mañana de Dios y ya no le vuelvo a hablar más, sino que eso se preserve, que sea continuo, que sea para siempre. Y también dice que se promueva, hay que promover eso, porque ese es el propósito que Dios ha querido con la familia, de que se conozca su dominio, de que se alabe su nombre, de que se conozca su palabra. Pero déjenme decirle algo. Primeramente, para que la familia pueda promover el dominio de Dios, la palabra de Dios, tanto el esposo como la esposa tienen que vivir esa comunión íntima con Dios, tienen que conocer primeramente ellos la palabra de Dios para que luego entonces puedan enseñarle eso a sus hijos. Porque si la pareja, si el esposo y la esposa no conocen de Dios, entonces ¿cómo pueden enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? No pueden. Entonces hay que comunicarlo, preservarlo y promoverlo dentro de la familia. El hogar es el lugar en el cual las verdades de Dios son vividas, son enseñadas, son vividas. Porque no basta con enseñarla, no basta con enseñar la palabra de Dios, sino que debemos de enseñarla y al mismo tiempo tenemos que vivirla. Tenemos que vivirla. Entonces la familia tiene que ser capaz de mostrar, de dar evidencia de la bondad de Dios, del amor de Dios, del orden de Dios, porque déjenme decirle que Dios es muy ordenado. Y así como Dios es ordenado, Él quiere también que en la familia haya un orden. Un orden como está establecido en su palabra. Entonces la familia debe de transmitir la bondad de Dios, su amor, el orden, la comunión y también la provisión. Y también las leyes de Dios. Todas estas cosas debe de promoverla y transmitirla la familia. A sus hijos y también a toda la comunidad, los vecinos, ellos tienen que darle ese ejemplo de que son verdaderamente cristianos. Entonces Dios envió aquí a su Hijo a la tierra. Todos sabemos que la envió mediante una buena familia. La familia por la cual vino Cristo era una familia humilde, una familia honesta, unos esposos que eran honestos, una buena familia. Por eso Cristo creció como creció, porque Dios lo envió a esa familia, no una familia adinerada, sino una familia humilde y honesta, porque ese es el propósito que Dios quiere con cada familia, de que vivan una vida en honestidad y en humildad, para que entonces eso se lo puedan enseñar a los hijos. Déjenme decirle que hoy por hoy se han perdido muchos los valores. En aquellos tiempos, en los tiempos que yo estudié, quizá en el tiempo que estudiaron algunos de ustedes, hasta en las escuelas, en los liceos, había una materia que se llamaba moral y cívica. Ya eso no existe. Ya esa materia la sacaron. Entonces es importante que nosotros dentro de la familia le demos moral a nuestros hijos. ¿Y qué mejor manual para nosotros enseñar la moral que la palabra de Dios? A través de la palabra de Dios, nosotros le enseñamos la moral a nuestros hijos. Porque si hoy la sociedad está como está, es porque no se está trabajando dentro de la familia como se debe de trabajar. No se le está enseñando a los hijos lo que hay que enseñarle. Y cómo hay padres, cómo algunos padres le van a enseñar a los hijos cómo deben de conducirse, si ellos mismos no saben cómo deben de conducirse y no se conducen de la mejor manera. Entonces no pueden enseñarle a los hijos esa forma. Pero precisamente estos estudios que estamos tratando es para eso, para que nosotros conozcamos cómo debemos de
encaminar a nuestros hijos, cómo nuestra familia debe de caminar, cómo debe de andar. Le dije al principio que son 4 subtemas. El primer subtema es acerca del hombre. Vamos a hablar un poquito acerca del hombre. Como dije al principio también, y ustedes todos conocen, Dios creó el hombre. Creó a Adán, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó a Adán, allí estaba en el huerto del Edén, Él miró que todos los animales, todos tenían su pareja. Pero cuando vio allí a Adán que estaba solo, entonces Él le hizo una ayuda idónea. Y ahí fue que formó o creó a Eva. Entonces Dios tiene un propósito con el hombre. Dice que el propósito supremo de Dios comienza con el hombre. Dice la palabra de Dios que el hombre fue creado para fructificar, para multiplicar, llenar la tierra de personas, de seres humanos, y también sojuzgarla. Es decir, que tenga señorío y dominio sobre todo lo que Dios creó. Y ahí podemos leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 hasta el 28, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto que estamos mencionando. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves, los cielos, la bestia, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces, este es uno de los propósitos que Dios tiene con el hombre. Que el hombre tenga dominio, que el hombre tenga señorío sobre la creación, sobre esa creación que Dios ha hecho. El hombre, Dios le entregó la creación en las manos del hombre, para que el hombre cuidara de ella. Y todo marchaba bien allí en el huerto. Tanto Adán y Eva tenían una comunión íntima, una relación íntima con Dios. Todo marchaba de lo mejor hasta que desobedecieron a Dios. ¿Por qué desobedecieron? Porque la mujer escuchó la voz del enemigo. Escuchó una voz que no tenía que escuchar. Porque solamente tenemos que escuchar la voz de Dios. Y para nosotros poder conocer la voz de Dios, para poder oír la voz de Dios, tenemos que conocerla. ¿Y cómo conocemos la voz de Dios? Cuando nosotros estamos con una relación íntima con Dios. Ahí conocemos su voz. Entonces, no sé por qué Eva se dejó engañar del enemigo, del diablo, porque ellos tenían una comunión íntima con Dios. Pero desde que el hombre y la mujer desobedecieron, entonces ahí comenzó a romperse, se rompió el plan de Dios para ellos, para con la familia. Ahí con la desobediencia se rompió el plan de Dios. Pero Dios no quiso dejar todo así caído, sino que más adelante vamos a conocer qué hizo Dios para poder levantar el hombre de esa caída que tuvo. El plan de Dios aún va más lejos con el hombre. No solamente creó el hombre para que se multiplicara, para que fructificara, para que tuviera señorío y dominio, sino que también hay un propósito muy importante para el hombre, y es que Dios ha querido, quiere que nosotros seamos herederos de Él y coherederos con Cristo. Y la palabra del Señor dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición para que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor quiere eso para el hombre. Es uno de los propósitos que Dios quiere para el hombre, para la humanidad. Que nosotros seamos su heredero y coheredero con su Hijo,
con Cristo, como dice aquí la palabra de Dios. Pero le damos gracias a Dios porque no todo quedó allí en aquella desobediencia, sino que Dios continuó con su plan perfecto. Dios también creó al hombre para alabanza de su nombre, para que el hombre alabe su grandeza, para que proclame su grandeza. Y eso se hace dentro de la familia y dentro de la iglesia, pero la iglesia se conforma por la familia. La familia fue la primera institución que Dios formó. El matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es la familia. Y ahí en la familia es donde se debe empezar a proclamar el nombre de Dios, a alabar el nombre de Dios, luego en la iglesia. Y ese fue un propósito muy importante que Dios le quiso para el hombre, que el hombre alabara, exaltara su nombre, que proclamara su nombre. Y ahí en Isaías 43:21 dice la palabra de Dios: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios creó su pueblo para que publique sus alabanzas. ¿Usted ve? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para con la familia, para con el hombre? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso presente. ¿Para qué Dios nos ha formado? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos ha traído a su iglesia, a su camino? ¿Para qué Dios nos trajo a Jesucristo? En esta noche estamos conociendo cada una de esas cosas. Para alabanza de su nombre, para publicar su grandeza. Entonces, el hombre, como acabé de decir en un momento, en el huerto del Edén, allí se rompió eso que Dios quería. Luego Dios tuvo que sacar al hombre y a la mujer del huerto. Tuvo que sacarlo de aquel lugar. Ahora vamos a ver cómo surge el matrimonio, ¿verdad? Cómo Dios tiene propósito para el matrimonio. Ese propósito que Dios tiene para el matrimonio, vamos a ver 4 puntos principales acerca de ese propósito que Dios tiene para el matrimonio. Y el primer punto que vamos a tratar es el compañerismo. El compañerismo. Porque como dice la palabra de Dios, que dice en Génesis capítulo 2:18, dice: después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí entonces Dios formó el matrimonio. Lo sacó de allí del huerto del Edén. Entonces, más adelante vamos a ver cómo ellos formaron la familia. La soledad, déjenme decirle que la soledad no es nada fácil. La soledad no es una buena consejera. Dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo, porque no es bueno estar solo, hermano. Hay que tener su media naranja, hay que tener su ayuda. Miren, es difícil a veces estar solo. Muchas veces el compañero se enferma la esposa o se enferma el esposo. Pero si están ahí juntos, unidos, pues hay quien le pase la mano, hay quien le compre el medicamento, hay quien lo lleve al médico, pero usted solo, qué tristeza, ¿verdad que sí? Hace falta, Dios miró eso y por eso le dio esa ayuda idónea a Adán, a Eva, una ayuda idónea. Las mujeres somos una ayuda idónea para el hombre, ¿verdad que sí? Una ayuda idónea. Entonces no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es fácil. A veces me da pena cuando yo veo a algunos hombres que ya están viejos en la vejez, que andan solitos, viven solitos. Y entonces como que le hace falta. Pero miren, déjenme decirle que muchos de esos hombres hoy están así, pasando su vejez solo por su mal comportamiento que tenían con su esposa. Porque hay hombres que maltratan mucho a su esposa, se portan mal con ella y cuando vienen a ver entonces quedan solos. Y eso es triste, ver un anciano solo, solitario, porque hay que cuidar a la esposa, porque si Dios le dio esa esposa, hay que cuidarla. Y yo principalmente tengo un testimonio que me dolió muchísimo y fue el que era esposo de mi abuela. El que era esposo de mi abuela era una persona que bebía muchísimo.
era alcohólico y él tomaba muchísimo. Yo dormía con ella, estaba pequeña y dormía siempre con ella. Y cuando él llegaba borracho, allá lo que quería era matarla, matar a mi abuela. Y teníamos que salir de madrugada corriendo para donde mi mamá, mi abuela y yo. Hasta que después ella se cansó, ya vieja, que estaba enferma, y lo dejó. Y él no tuvo hijos, ellos no tuvieron hijos. Y él se quedó solito. Y ese hombre se murió solo en un sótano. Que tuvieron que venir las 2 hermanas de Santiago a llevarse el cadáver y enterrarlo por allá. ¿Pero por qué? Porque uno recoge lo que siembra. Entonces, si usted quiere cosechar, siembre. Entonces, no es bueno estar solo, hay que estar unidos juntos. Y vamos también a leer ahí en Eclesiastés, capítulo 4, del 9 al 12. Déjenme leerle esta palabra. Dice, mejor son 2 que 1. Oiga bien, mejor son 2 que 1, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Vaya oyendo. Pero ay del que está solo. Óigame bien. Ay del que está solo. Tiene comillas. Ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que le levante. Dice también si 2 duermen juntos, oiga bien, se calientan mutuamente. Óigame bien cómo la cosa. Ahora no hace mucha falta porque hace mucho calor. Pero en este frío, cuando hace frío, uno solo, ¿sí? Hay que tener su ayuda ahí al lado, su compañero, para poder calentarse. Dice, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, 2 lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren, hermano, es mejor 2 que 1, 2 que 1. Entonces, miren, el hombre y la mujer que se encuentran aquí, los que están por televisión escuchando este estudio, miren, deben de cuidar su esposa. La esposa debe de cuidar su esposo, porque es un propósito muy importante. Dios quiere que estén unidos, que se cuiden mutuamente. Que se cuiden mutuamente. Vuelvo y les repito, la soledad no es buena consejera. No es buena consejera. Entonces, esa es la primera cualidad del matrimonio. Porque Dios creó el matrimonio, para que no estén solos. Le creó a Eva, a Adán ahí, para que estén juntitos los dos. ¿Verdad que sí? Claro, porque Dios vio que los animales estaban juntos, cada uno con su compañera ahí, y el pobre Adán solo por allá. Él dijo, no, déjame hacer una ayuda idónea también a Adán, para que no esté solo. Segundo punto es también la procreación. La procreación, porque Dios dijo, fructificar y multiplíquense. Adán se iba a multiplicar él solo, ¿verdad que no? Tuvo que hacerle la compañera para que se multiplicaran, para que procrearan y así la tierra se llenara de seres humanos. La supervivencia, plan de Dios que garantiza la supervivencia de la raza humana. Entonces, miren, esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Esto es para que miren, primeramente para que el hombre se multiplique en cuanto a procrear hijos. Primeramente los esposos tienen que fructificarse espiritualmente. Tienen que fructificarse, dar fruto espiritualmente. ¿Para qué? Para poder enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Porque si no dan fruto espiritualmente, entonces ¿cómo ellos van a enseñar a sus hijos? Primeramente la pareja debe de prepararse. Debe de prepararse física, mental, económicamente, de toda la manera la pareja debe de prepararse para que le puedan dar a sus hijos lo que sus hijos vayan a necesitar. Porque Dios dijo procrearse, pero no es por procrearse, por mandar hijos a la tierra, para abandonarlo, como hay muchos niños que están abandonados. No es para eso. Porque dice la palabra de Dios que herencia de Dios son los hijos. Entonces, Él nos lo entrega a nosotros para que nosotros tengamos cuidado especial de ellos. No para que lo dejemos abandonado ahí por el mundo. Por eso la pareja tiene primeramente que fructificar, que dar fruto, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Buscando de Dios, buscando comunión con Dios, a través de la palabra de Dios, prepararse, para luego cuando los hijos lleguen, ellos estén preparados y enseñar a los hijos la sana doctrina, para que haya una sociedad sana,
para que haya una familia sana. Solamente de esta manera puede haber una familia sana. Entonces, la procreación de los hijos se debe llevar a cabo bajo los preceptos de Dios, bajo el matrimonio como Dios ha querido, bajo los preceptos de Dios. Porque muchas veces hay jovencitas, jovencitos teniendo hijos, tirando hijos, ahí a lo loco, pero no es así que Dios quiere, sino bajo el matrimonio, bajo el matrimonio. Dios fue quien creó el placer en nosotros y su plan perfecto de la máxima realización del ser humano en todos sus aspectos. Pero buscarlo fuera del matrimonio acarrea grandes males. Buscarlo fuera del matrimonio acarrea grandes males. Por ejemplo, la desintegración familiar. Si Dios fuera el matrimonio, hay una pareja, ¿verdad? Están casados. Esa pareja no tiene que buscar nada fuera del matrimonio, porque ya Dios lo unió y son una sola persona, son una sola carne. Dios lo unió, no tiene que buscar nada fuera de ese matrimonio, porque por eso es que la familia se destruye. La desintegración familiar, cuando todo se hace fuera del matrimonio, vienen grandes males. Otro mal que puede surgir es la crisis moral. De esa moral que le mencioné hace un momento, se pierde la moral, viene la crisis dentro de la familia, dentro del matrimonio. También los sentimientos de culpabilidad. Se sienten culpables porque cometieron esto. Los jovencitos, muchos, cuando hay jovencitas que salen embarazadas, se sienten a veces culpables. ¿Por qué? Porque no pensaron que lo que estaba haciendo no era correcto. Porque no es esa la manera que Dios quiere que traigamos a los hijos a esta tierra, sino de la manera que Él le agrada, según su voluntad, bajo el matrimonio y cuando todo esté preparado para que esa criatura llegue a esta tierra. Entonces, por eso viene la culpabilidad, donde muchas jovencitas se sienten fracasadas, frustradas, jóvenes también se sienten frustrados, y es por motivo de eso. Pero yo no le echo la culpa muchas veces a los jóvenes, sino a los padres, porque los padres no se sientan a dialogar con sus hijos. Y es importante que los padres se preparen para que dialoguen con sus hijos, para que practiquen con sus hijos, se comuniquen con ellos, con los hijos, para que ellos no estén cometiendo muchos errores de lo que están sucediendo hoy día. Y otra también causa que puede surgir cuando hacemos la cosa fuera del matrimonio es las enfermedades, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, que eso está acabando. Porque todas las enfermedades de la transmisión sexual se previene cuando se tiene una sola pareja. Cuando se tiene una sola pareja, entonces hay prevención de todas esas enfermedades. Pero cuando las cosas se hacen fuera del matrimonio, entonces vienen esas consecuencias, las enfermedades. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que hoy día hay muchos jóvenes, muchas personas que están pasando por eso. Otro de los puntitos del propósito de Dios para el matrimonio es la prevención de la fornicación y el adulterio. El matrimonio previene la fornicación y el adulterio. Y todos nosotros sabemos que el adúltero o los adúlteros y los fornicarios no van a entrar al cielo. No tienen parte en el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que cuidarnos de eso, del adulterio, de la fornicación. Para eso Dios formó el matrimonio. Entonces, el matrimonio es la prevención para la fornicación y el adulterio. Cuando no se respeta el orden establecido por Dios en el matrimonio, caemos fácilmente ante la tentación de tratar de obtenerlo a nuestra manera, la cual nos llevará a la frustración y al fracaso. Otro puntito también es que el matrimonio, por medio del matrimonio, nosotros conocemos la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia. Por ejemplo, la mejor manera en que podamos entender el amor de Jesús hacia su iglesia es cuando el marido ama a su mujer y esta como respuesta a su amor se sujeta voluntariamente al marido. Se sujeta voluntariamente al marido. Entonces, Cristo
es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, pero Cristo ama a su iglesia y la ama tanto que se entregó por ella. Entonces la iglesia, como ve que Cristo nos ama tanto, nos sujetamos a Jesucristo. Entonces así también el esposo tiene que amar a su esposa. ¿Para qué? Para que su esposa entonces se sujete a él voluntariamente. Vamos a leer esa cita en Efesios. Efesios capítulo 5, vamos a leer la palabra de Dios desde el verso 21 en adelante. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad que sí? En ese pasaje bíblico. Eso es lo que Dios quiere, que así como Cristo ama a su iglesia, que la familia sea así, que el matrimonio sea así, que haya esa unidad en el matrimonio, que haya ese amor en el matrimonio, que haya esa dedicación, que el esposo se entregue a su esposa, que la cuide, que la defienda, pero que la esposa ame también y respete a su esposo. Eso es lo que Dios quiere para el matrimonio. Continuamos entonces y vamos a hablar de otro subtítulo, y es acerca de la primera familia. Gloria a Dios. La primera familia. Entonces vamos en un orden, ¿verdad que sí? El Señor sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva, están fuera. Y allí cuando Dios los saca fuera, entonces dice la palabra que Adán conoció a Eva. Y aquí la palabra conoció es que se llegó a ella, ¿verdad? Que tuvieron relaciones íntimas, porque ya ellos se conocían, sino que tuvieron relaciones íntimas. Luego entonces ahí, cuando Adán conoció a Eva, vinieron los hijos. Nació Caín, nació Abel, y ahí se constituyó la primera familia, con Caín, Abel, Adán y Eva. Ahí está la primera familia. Esta familia, ahí que habla en Génesis capítulo 4, del 1 al 2. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Ahí esa fue la primera familia que Dios constituyó. En esa familia de Adán y Eva, no sé qué sucedió, porque yo pienso que Adán y Eva le hablaron de Dios a sus hijos. Porque si no hubiese sido así, entonces ¿cómo ellos llevaban ofrenda a Dios? Porque ellos ofrendaban a Dios. Es decir, que Adán y Eva le hablaron de que había un creador, de que había alguien supremo, ¿verdad? Que ellos conocieron, que en una ocasión ellos tuvieron relación íntima con Dios. Le hablaron del creador a sus hijos, y por eso ellos iban y le llevaban ofrenda a Dios. Pero quizás en un momento ellos se descuidaron de la enseñanza de Dios a sus hijos, porque
ustedes todos saben que Caín mató a su hermano. Caín mató a su hermano. Y es ahí que es donde se comete el primer homicidio sobre la tierra, cuando Caín mata a su hermano Abel. Es decir, que hubo un momento en esa familia que hubo un descuido. Como familia no debemos de descuidar la relación con Dios. No debemos de descuidar la palabra de Dios. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. Tenemos que formar el altar familiar dentro de la familia. Porque en el altar familiar es donde nosotros le vamos a enseñar las verdades de Dios a nuestros hijos. Mediante el altar familiar. Ahí es que nosotros le vamos a enseñar la palabra de Dios. Porque ahí hubo un descuido, por lo cual sucedió ese homicidio. Pero Dios no dejó todo ahí, sino que inmediatamente luego Adán conoció de nuevo a Eva. Entonces vino Set, otro hijo que vino a sustituir a Abel. Mediante Set nace Enos. Y es con Enos donde los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, que fue su principal propósito, que es lo que hemos venido hablando desde que comenzamos. El principal propósito de Dios, de que se invoque su nombre, desde que se invoque el nombre de Dios. Entonces ahí con Enos fue que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Por eso que en la familia tenemos que invocar el nombre de Dios. Y vamos a leer en Deuteronomio, esa cita que todos sabemos, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Y pongan mucha atención. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entre tus ojos. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahí que yo digo que Adán y Eva se descuidaron. Porque miren cómo dice ahí, hay que hablarle en la casa, mientras van en el camino, si es posible escribirla en las paredes, en los frontales, donde quiera. Y ahí fue que hubo un descuido en esa familia. No debemos de descuidarnos. Tenemos que hablarle de la palabra de Dios a nuestros hijos. Para eso Dios formó la familia también, para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, para que nosotros le guiemos por el buen camino, guiar a nuestros hijos por el buen camino. Luego vamos a ver entonces, ahí, esa familia, la primera familia fue la de Adán y Eva, pero luego surgieron otras familias, la familia de Noé. Ahí la familia de Noé le hablaba a sus hijos conocían acerca de Dios, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador. Vamos a entrar ahora a la sociedad de aquel tiempo y en este punto vamos a hablar un poquito acerca de Noé, porque Noé fue un hombre que andaba en los caminos de Dios. Fue un hombre perfecto, encontró gracia delante de Dios. Esa sociedad, entonces, ¿qué sucede? Que luego la tierra comenzó a llenarse de personas. Como Dios dijo, multiplíquense, pues comenzaron a multiplicarse. Y la tierra comenzó a llenarse de seres humanos. Y hubo muchas personas. Pero así mismo, como se multiplicaban las personas, así mismo también se iba multiplicando la maldad. Así también se iba multiplicando el pecado sobre la tierra. Entonces Dios en una ocasión, entonces Él se arrepintió de haber creado el hombre. Porque era tan grande la maldad. Óigame bien, comenzó con el primer homicidio de Caín cuando mató a su hermano. Pero de ahí en adelante la maldad sobre la tierra comenzó a desarrollarse. Y es en el tiempo
de Noé, cuando la maldad ya estaba tan grande que llegó hasta la presencia de Dios. Era tan fuerte lo que estaba sucediendo en aquel tiempo que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Ahí en Génesis, capítulo 6, vamos a leer esa cita también. Es importante que la leamos, hermano. Génesis capítulo 6, vamos a leer del verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, pero vivirá 120 años. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes desde la antigüedad y alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los sentimientos, de los pensamientos de su corazón, solo era de continuo el mal, como hoy día. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón haber formado el hombre. Por eso Dios dijo, Jehová dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Miren cómo estaba Dios, qué guapo estaba Dios, porque Dios le dio libre albedrío al hombre. Porque muchos se preguntarán, entonces, si Dios creó al hombre para que le adore, para que cuide su creación, ¿por qué permitió eso? Porque Dios le dio libre albedrío. Y en ese libre albedrío el hombre hizo de todo que no debía hacer. Entonces Dios le dolió eso en su corazón, se arrepintió. Y por eso entonces fue que decidió destruir esa sociedad, esa humanidad con un diluvio. Con un diluvio. Esa era la sociedad de aquel tiempo. Entonces Dios tomó a Noé para que Noé hiciera el arca. Todos conocemos la historia. En esa arca debían de entrar todos los que debían ser salvos. Pero las personas hacían caso omiso a lo que Noé predicaba. Solamente allí se salvaron personas, la familia de Noé. ¿Por qué? Porque tenían una relación íntima con Dios. Porque hacían la voluntad de Dios. Que eso es lo que Dios quiere hoy día. Que cada familia haga su voluntad. Entonces Dios destruyó esa sociedad, ese mundo de aquel tiempo a través de un diluvio. Pero eso no quedó ahí. Eso no fue suficiente que Dios hizo eso. Eso no fue suficiente. Sino que volvió la tierra de nuevo a llenarse de humanos, pero también la maldad continuaba. La maldad continuaba. Y en una ocasión vinieron unos cuantos ahí a hacer una ciudad, a construir una ciudad. Y dentro de la ciudad una torre que llegara hasta el cielo, la torre de Babel. Porque desde ese tiempo el hombre ha querido ser más grande que Dios. Se le ha querido pasar a Dios, pero no ha podido ni va a poder. Porque Dios es todopoderoso. Dios es grande, alto, sublime. Y el hombre nunca va a ser como Dios. Él ha querido pasársele a Dios, pero nunca podrá. Entonces Dios tuvo que confundir esa gente y dispersarlo por toda la tierra para que dejaran de construir esa torre. Luego entonces continuó la maldad en la tierra, continuaba. Dios tuvo que destruir 2 ciudades, a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Por la maldad que había en esas ciudades. Había muchas maldades. Entonces Dios destruyó también esas dos ciudades, donde había un siervo de él que él lo sacó de allí antes de destruir esas ciudades. Estoy hablando de la sociedad de aquel tiempo, para que conozcan cómo era aquella sociedad, pero que también hoy día la cosa está igual o peor que en aquel tiempo. Entonces ahí podemos ver que Dios destruyó esas 2 ciudades. Luego Dios decidió enviar a su único hijo. Dios decidió enviar a su único hijo, a Jesucristo, para que todo aquel
que venga Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y por qué Dios mandó a Cristo? Porque dice la palabra de Dios que Dios va a destruir esta tierra. Pero ahora la va a destruir definitivamente. Le dio chance cuando el diluvio, le dio chance con Sodoma y Gomorra. Dios le ha dado muchas oportunidades al hombre, pero el hombre no quiere entender. Pero vendrá el día en que Dios va a destruir la tierra definitivamente. Pero por eso mandó a Jesucristo, para que todo aquel que esté en Cristo tenga la vida eterna, para que sea salvo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es el paso que debemos de dar? Nosotros tenemos que venir a Cristo. La familia tiene que ser de Cristo, para que Dios pueda ser el centro de cada hogar, el centro de cada familia. Tiene que ser Dios. Y nosotros, como familia, como matrimonio, tenemos que guiarnos de la palabra de Dios para poder guiar a nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere con la familia. El propósito familiar de Dios ya lo hemos visto durante el transcurso desde que comencé este estudio, y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Así que vamos a ver ahora, a darle la oportunidad a aquellas personas, aquellos hermanos que quieran hacer un comentario o una pregunta que esté dentro del tema. ¿Verdad que sí? Tienen la oportunidad ahora para hacerlo. Si alguien tiene un comentario para apoyar lo que se trató aquí, puede hacerlo también. Sí, el hermano Emilio. Espérese, hermano Emilio, que van a pasar un... Sí.